pantalón, la empezó a planchar y bien alegre. Yo noté que lloraba y decía unas palabras y bien puedo pensar que ella estaba orando, agradeciendo al Señor por eso. Cuando llegaron por mí, yo ya estaba listo. Traía un pantalón negro, una camisa negra, lentes negros, pelo largo, unas espinas que me atravesaban las orejas. Y cuando llegaron por mí dije, pues vámonos a ver qué dicen estos locos, porque no estoy en condiciones de ir a la iglesia. Ya andaba amanecido, andaba bajo los efectos todavía, puedo reconocerlo, con toda la vergüenza se los digo. Pero cuando llegaron por mí, yo noté algo muy diferente que otros amigos, o algo muy diferente que otras cosas me podían dar. Así que al subirme yo me sentí raro, porque me abrazaron, porque me dijeron qué bueno que viniste, qué bueno que vamos para allá. Desde ese momento, amigos y hermanos, que yo sabía que iba a la iglesia de Pueblo Yaqui, algo empezó a transformarse en mi vida, algo empezó a quebrarse en mi corazón, algo empezó a renovarse en mí, porque cuando llegué a aquel lugar me sentía muy avergonzado. Estaba avergonzado de estar ahí. Me sentía de esas veces que te corren de una casa o te vas de una casa, pero tienes que volver y vas con la cola entre las patas ahí, con papá, con mamá. Y así me sentía en ese momento. Dije, pues aquí estoy, ya no me puedo regresar porque está muy lejos de Obregón, estaba en Pueblo Yaqui. Y cuando entré, mis hermanos, yo usaba lentes negros, ya estaba oscureciendo, pero me daba mucha vergüenza quitarme los lentes. Antes no usaba lentes de aumento y no me pude quitar esos lentes en toda la noche. Tenía mucha vergüenza que la gente me mirara llorar, que la gente me mirara la apariencia que yo llevaba, con mi pelo largo hasta los hombros y con aretes y todo de negro. Pero definitivamente cuando yo llegué a ese lugar, mi hermano, lo que menos miró el Señor en mí era mi apariencia, porque yo pude notar, yo reflejaba algo de rudeza. Dije, pues para que vean que yo vengo aquí, que me traen a fuerza, pero mi corazón estaba quebrado completamente, porque el Señor había hecho un llamado a mi vida, había decidido transformar mi vida, no importando mi apariencia, no importando mi condición, no importando mi estatus económico, importando cualquier cosa en mi vida. Dios ya estaba transformando algo en mí. Cuando yo llegué a ese lugar, mis hermanos estaban pidiendo la ofrenda con el clásico versículo Malaquías 3:10 y traer los diezmos al alfolí, y yo no dejaba de llorar. Yo no dejaba de llorar porque yo sabía, esa palabra estaba retumbando en mi vida, porque sabía que venía de parte del Señor. Y no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar. Para no irme muy lejos, mi hermano, cuando yo tengo una charla con el pastor, yo fui ese domingo, fui el próximo, bueno, de ahí en adelante todos los días me llevaban, todos los días, el pastor muy atento conmigo, no me dejaban del trabajo, yo me iba a las reuniones, yo me iba a la iglesia. Y llegó un momento que yo me estaba alistando y me miré enfrente al espejo. Algo está mal aquí, dije, algo está mal. Y me quité las espinas que traía, que por cierto todavía tengo perforaciones que me preguntan mis hijas por qué, y me las quité. Pues ahí va cambiando la cosa, y me quité una racada que traía del otro lado. Pues ya me miro diferente. Dije, ahora sí vamos a la iglesia. Estando en la iglesia me sentía incómodo, me sentía mal. Yo normalmente no usaba ropa de color, me sentía muy incómodo, pero estando ahí dije, algo está mal en mí, algo está mal aquí. Al otro día, cuando el Señor tiene un encuentro conmigo, mi hermano, que llega hasta lo más profundo de mi corazón, que derriba mis argumentos por completo, me doy cuenta que el pelo que yo traigo no es el adecuado. Y voy y me corto el pelo, y cuando me mira el pastor me dice, wow, me dice, ¿qué acabas de hacer? Hasta él se sorprendió, y yo dije, Kiki, le dije a mi pastor, que era mi pastor en ese entonces, el Señor está transformando mi vida. Y yo solté el llanto en ese momento, y él me abrazó y me dijo, hay que ponerle una fecha a tu bautismo, me dijo. Un 30 de abril, mi hermano, del 2007, entregué mi vida al Señor por completo. Hoy ya tengo 15 años en el camino del Señor y no me arrepiento de nada. Me he resbalado, me he caído, he tenido dificultades, sí, porque la vida de cristiano es de victoria en victoria. Entonces, para tener victoria, tú tienes que tener tropiezos.
Y hasta hoy yo puedo decir, mi hermano, el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. El Señor ha transformado mi manera de vivir, mi manera de pensar. Y no importa, mi hermano, cuál sea tu apariencia, cuál sea tu pasado, cuánto dinero tengas o cuánto dinero no tengas. Cuando el Señor, y siempre lo recalco en este lugar, cuando el Señor pone la vista en ti, mi hermano, no hay poder humano ni poder espiritual que te aparte de los ojos del Señor. El Señor te va a perseguir, mi hermano, por doquiera que vayas. Dice la palabra de Dios, mi hermano, en Hechos, ya voy a empezar a predicar. En Hechos capítulo 10, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este hombre, mi hermano, mi amigo, llamado Cornelio, era un centurión romano, es decir, era un soldado romano que tenía a su cargo de 80 a 100 hombres, por eso era llamado centurión. Era un hombre importante, era un hombre aguerrido, un hombre rudo, un hombre con todas las cualidades. Era un hombre, dice la Biblia, lo describe como un hombre temeroso, como un hombre pudiente, podemos decirlo hoy. Un hombre que económicamente estaba bien puesto. Era un hombre de palabras firmes, de decisiones, un hombre líder, un hombre nato, líder nato, que hacía lo que más que un cristiano hace. Él adoraba al Señor, era temeroso de Dios, ofrecía limosnas, tenía todas las cualidades de un cristiano, mi hermano, pero en una de sus oraciones, estando meditando, se le aparece un ángel y le dice: es necesario que mandes traer a Pedro para que él te diga lo que tienes que hacer. Cuando el Señor, mi hermano, habla a nuestras vidas, es bien específico siempre. Y él, a lo mejor tú en una reunión o pasando de camino o escuchaste hablar de que aquí se hacían cultos, dijiste: es necesario que yo esté en ese lugar. O a lo mejor alguien te invitó porque era necesario que tú estuvieras aquí en esta noche. Era necesario que tú vinieras aquí. Cuando Cornelio manda traer a Pedro, tiene un encuentro con él. Y Pedro le dice lo que tiene que hacer. Yo me imagino que Pedro, mi hermano, le hace un checklist. A ver, Cornelio, ¿oras? Sí, oro. A ver, Cornelio, ¿ofreces limosna? Sí, claro que sí. ¿Eres temeroso de Dios? Claro que sí. ¿Haces los mandamientos? Claro que sí. ¿Tu familia adora contigo? Claro que sí. Cornelio, hermano, tenía todas las cualidades que un hombre puede desear. Pero Jesús, al hablar con él, era obvio que algo le faltaba a este hombre. La Biblia relata, mi hermano, que los judíos y los romanos no se miraban bien. No podían, los judíos creían que el evangelio solo venía para los judíos, entonces los romanos no tenían derecho a la salvación. Pero Jesús, que es tan bueno, mi hermano, y que conmueve las cosas para poder llamar tu atención. Jesús, que es tan bueno, que manda que nosotros hagamos culto, que consigamos sillas, que consigamos unas bocinas, un buen sonido, una bonita alabanza.
que hace las cosas para llamar tu atención. Hizo lo mismo con Pedro. Y Pedro creía que los romanos no tenían derecho a la salvación, no tenían derecho a la presencia de Dios. Pero Jesús le da una visión a Pedro y le enseña un lienzo. Pedro, al ser judío y al tener las leyes de Moisés bien arraigadas, él no comía cosas impuras, no comía cosas inmundas, insanas o nada que a su cuerpo le causara algún daño. Entonces Jesús, en una visión, mi hermano, le dice a Pedro y le muestra un lienzo con reptiles, con cuadrúpedos, dice la palabra de Dios. Y le dice, porque Pedro tenía hambre en ese momento, y Jesús le dice: Pedro, mata y come, le dice. Y Pedro le dice: no, Señor, mi cuerpo no puede ingerir cosas inmundas. Es decir, nosotros, hermanos, paz de Cristo, mis hermanos, nosotros catalogamos a las personas, y yo era uno de esos, aún cuando Cristo rescató mi vida de lo más profundo. En una ocasión fuimos con una hermana de la iglesia, tenía un hijo llamado Cristian allá en Pueblo Yaqui. Era un joven así muy recto, muy derecho, muy las cualidades de David. Tenía así güerito, muy finito, y tenía muy buen trabajo, muy buena posición económica. Y un día yo le dije a la señora, siendo líder de los jóvenes, le dije: hermana, ¿qué le parece si un día vamos e invitamos a su hijo? No, hombre, me dijo. No, me dijo, ni se les ocurra ir a mi casa. Le digo, los va a correr. Denos chance, le dije, de ir. No, me dijo la señora, no, ven. Si vas, me dijo, ve de sorpresa y no le digas que yo te dije que sí. Bueno, nos armamos de valor, fuimos a casa de aquel joven, tocamos la puerta, abrió la señora y se puso pálida. Señora, venimos con Cristian. Y me hizo la cara de que, pues háblele, dije, pues aquí si nos corre pues nos vamos, y si no pues nos quedamos. Y le habló a Cristian y salió un muchacho así, tan me va a pegarte loco, dije, y yo estaba así parado. Y yo simplemente le dije: viejo, Dios te bendiga, mi nombre es Jorge, venimos de la iglesia, queremos invitarte a una reunión, queremos que sepas que Cristo te ama, que Él transformó nuestras vidas, igual quiere cambiar la tuya. Y lo único que hizo aquel joven, mi hermano, fue, su semblante cambió, agachó la mirada y dijo: me gustaría ir a tu reunión. Y yo escuché que la hermana salió corriendo por allá adentro, porque no podía creer lo que su hijo había estado haciendo con nosotros en ese momento. Ese joven empezó a ir a la iglesia, la hermana no podía creerlo, empezó a ir a la iglesia con nosotros, más después se bautizó, aceptó al Señor, ya después tuvo ministerios en la iglesia. Pero nosotros, mis hermanos, catalogamos a las personas y decidimos a veces a quién hablarle y a quién no. Quizás si Pedro se hubiera encontrado con Cornelio, siendo él un centurión, hubiera dicho: no, hombre, ¿qué le voy a andar hablando a ese romano? ¿Qué le voy a andar hablando a esa persona, siendo una persona tan importante, siendo una persona tan firme, un soldado que tiene a cargo muchísimos hombres? Pero Jesús, mi hermano, que es tan bueno y mueve las cosas para que tú puedas captar la atención del Señor, le enseña por qué los cuadrúpedos, por qué le dice: mata y come. Él se creía tan puro, quizás se creía tan superior, que no podía mezclarse con los romanos. Entonces el Señor le muestra, mi hermano, que era necesario, que a lo que Dios había santificado, Él no lo podía convertir en inmundo, que lo que Dios ya había rescatado, Él no podía condenarlo. Mi hermano, si el Señor ya puso la vista en usted, nosotros no podemos decir quién sí y quién no va a aceptar al Señor. Si el Señor ya te dijo, ya te dio una promesa, nosotros no somos nadie para decidir por ti si aceptas o no a Cristo en tu vida. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que Pedro comprende. Cuando llegan aquellos soldados por Pedro y lo llevan ante aquel centurión, yo imagino que Pedro iba atemorizado, así como nosotros íbamos con aquel joven allá en Pueblo Yaqui. Y yo le decía a mi amigo el Queco, que les digo que me rescató de allá de la fiesta: Queco, ¿y si nos corre?
pues nos vamos, me dijo. Y si nos pega, pues que nos peguen, pues somos dos, nos tocan de menos. Y fuimos a aquel lugar y el Señor hizo la obra. Yo me imagino que Pedro, cuando iba de camino, porque los soldados fueron por él, la custodia de aquel centurión fueron por él y lo trajeron ante él. Dice la palabra de Dios, mi hermano, escuche esto, porque dice la palabra de Dios que aquel centurión, aquel hombre fornido, aquel hombre de guerra, se postró ante Pedro. Es decir, mi hermano, no pudo resistir a la presencia de Dios. Cuando yo llegué a aquel lugar en Pueblo Yaqui, no pude resistir la presencia de Dios. No pude resistir cómo Él empezó a transformar mi vida, empezó a transformar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Desde ese momento, mi hermano. Y yo se los digo por si tienen amigos, conocidos que estén en lo más profundo de las drogas, del alcoholismo, del tabaquismo, de cualquier otro vicio. Desde ese momento yo no tuve la necesidad, mi hermano, de volver a probar el cristal. No tuve la necesidad de volver a probar cerveza desde ese momento. Porque el Señor vino y llenó en mi vida un espacio y supo suplir todas mis necesidades. Supo satisfacer todo lo que el mundo, entre comillas, me ofrecía. Y desde ese momento yo al otro día me desperté, porque normalmente después de un día que ingieres, te levantas con lo que le llamábamos una manía, un dolor de cabeza, una necesidad por querer ingerir nuevamente. Pero al otro día que me desperté, me levanté fortalecido, me levanté lleno de la presencia de Dios y dispuesto, mi hermano, para entregar mi vida a Cristo. Dáselo fuerte al Señor, mi hermano, porque Él es digno de gloria, Él es digno de honra en el nombre de Jesús. Mientras Él empieza a trabajar en tu vida, mi hermano, no vas a resistirte, pero tienes que dejarte caer en los brazos del Señor. Y quizás tú puedas decir: yo no he cometido pecado, yo no tengo vicios, tengo la familia ejemplar, tengo el mejor trabajo, no robo, no mato, no hago esto, no hago lo otro. Y todas esas cualidades, mi hermano, las tenía aquel centurión. Pero algo le hacía falta. Pero Jesús en ese momento no se lo quiso decir. Le dijo: ve con Pedro, ve que Él te diga lo que tienes que hacer. Y cuando el centurión tiene aquel encuentro con Pedro, dice la palabra de Dios que se postra ante Él. Pero Pedro no es nadie, mi hermano. Pedro no era Jesús, Pedro no era el Espíritu Santo, así que rápido va Pedro y lo levanta y empiezan a tener una charla. No sé qué hablaron, porque la palabra de Dios no dice que platicaron, pero era necesario que aquel hombre fuera bautizado en el Espíritu de Dios y en agua. Mientras miraba un video de la vida de este hombre, mi hermano, se le ve desesperado diciéndole: ¿qué necesito para ser salvo? Él estaba desesperado por la salvación, hermano. Él estaba desesperado por ir a los pies de Cristo. Él adoraba, pero no sabía a quién. Él era devoto, pero no sabía a quién. Él guardaba los mandamientos y mandaba que la familia adoraran, pero no sabían a quién. A veces recurrimos, mi hermano, con nuestras necesidades. A veces recurrimos a no sabemos quién. A veces hablamos sin saber a quién le hablamos, pedimos sin saber a quién le pedimos. Este hombre era similar a lo que les estoy comentando. Pero teniendo el encuentro con Pedro, mi hermano, ellos tomaron a toda su familia y Pedro empezó a bautizarles de uno por uno. Empezó a bautizarles. Empezó